Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. En este día quiero compartirles un mensaje que edifique sus vidas. Vamos a empezar con una breve oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este instante reunidos en familia. Te agradecemos por toda tu bondad y santificamos hoy tu nombre a través de esta palabra, la cual anhelamos llegue al corazón de tus hijos, de tu iglesia, y que dé fruto y en ello tú hayas mucha gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En la última ocasión que tuve la oportunidad de estar con ustedes hablamos sobre la santidad de Dios, y yo nada más quiero recordarles que la santidad es algo único, algo hermoso, algo portentoso, algo glorioso, de lo cual Dios ha compartido con su pueblo. La santidad. Y ahora nuestro deber es santificarle a Dios en todo momento y en todo lugar. La palabra de Dios nos habla desde el principio que cuando Dios tenía en mente crear el universo mismo, cuando fue creado, reflejaba también la gloria y la santidad de Dios. No podemos separar una cosa de la otra, pero vayamos por partes. Quiero empezar invitándote a que abras tu Biblia y vayamos al libro de Números, capítulo 20, versículo 1. Vamos allá rápidamente. Dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. ¿Qué podemos ver aquí? El principio, al inicio se nos indica, es un dato muy interesante porque nos habla el versículo 1 que en ese lugar, en Cades, muere Miriam, la hermana de Moisés. Y Cades es un lugar muy importante en la historia del pueblo de Israel en esta etapa,
porque sucede que en esa misma ubicación, muchos años atrás, se había dado una revuelta, se había dado el caso de los espías que habían ido a explorar la tierra y el pueblo se había rebelado contra Moisés y contra Dios. Y a partir de ese instante, Dios decidió que esa generación habría de perecer. Y ahora vemos cómo Miriam había caído y ahí había sido sepultada, lo cual nos da pauta, según algunos teólogos, para decir con cierto grado de certeza que esta generación de la cual estamos hablando ya en Números capítulo 20 eran muy probablemente los hijos de aquella primera generación que estaba pereciendo. Es decir, ya se estaba extinguiendo la primera generación que había sido condenada a vagar y deambular por el desierto durante 40 años. Algunos teólogos aproximan este hecho como 38 años después de aquel evento que se nos relata en Números capítulo 13. Ahora aquí, Moisés y Aarón se dan cuenta de la situación y se quedan totalmente alarmados porque esta nueva generación empezaba a alzar la voz en contra de su liderazgo y en contra de Dios. Y vemos la respuesta de Dios. Dios da respuesta a Moisés y a Aarón, sin embargo ellos no responden correctamente. Su actitud, la que tomaron ellos, después de haber recibido instrucciones precisas del Señor de que, dales de beber agua, golpea la peña y ella dará su agua. Moisés lo hace 2 veces. Desde ahí empezamos mal. También Moisés, la actitud que tomó fue una actitud de enojo, fue una actitud iracunda cuando Dios no había pedido eso. Lo que Dios quería mostrar al pueblo era cómo incluso en la adversidad ellos podían seguir confiando. Pero Moisés y Aarón, exasperados, reaccionaron abruptamente, de un modo el cual no santificó a Dios y lo hicieron ver como cualquier otro Dios de los pueblos vecinos. Y Dios es único, es poderoso. Por ello es que se molesta a Dios y dice: no creísteis en mí para santificarme en la congregación. Finalmente termina este pasaje en el versículo 13 indicándonos que estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos con el Señor. Y Él se santificó en ellos, aludiendo no al pueblo, sino a Moisés y Aarón. Y aquí podemos empezar a decir, bueno, Dios fue muy severo. Sí, fue muy severo, pero es por el nivel, la jerarquía que tenía Moisés y Aarón respecto al pueblo. Aquí ya era una generación que empezaba ya a confiar en Dios, pero no estaba exenta de tener errores. Pero el deseo de Dios es que esta misma generación que empezó a vivir en el desierto y que había visto la providencia de Dios no perdiera ni por un instante la visión de que Dios podía solucionar todos los problemas sin importar cuán grandes fueran estos. De que Dios se santificaría en ellos una vez más si tan solo ellos lo pedían. Pero Moisés y Aarón pensaron que esta actitud solo iba a seguir creciendo. No confiaron en Dios. Ellos quisieron resolverlo de este modo por sus propios medios y no confiaron en Dios, no creyeron en Dios. Es muy importante entonces, las primeras conclusiones que podemos sacar de este pasaje es: a pesar de la adversidad, confía en papá, confía en Él. No te exasperes. Él está consciente de tu situación. No hay razón para alarmarse, pero tampoco hay que malinterpretar esto. No significa que te debes de quedar cruzado de brazos. Actúa según Dios te va indicando. Y en eso consiste santificar a Dios, en ser obedientes. Y allá vamos. Dios se santificó en ellos. Como yo te expliqué en el principio, desde el principio, cuando Dios diseñó este mundo, Él tenía perfectamente planeado cómo hacerlo. La palabra de Dios nos dice que por su palabra Él sustenta todas las cosas, es decir,
hayan coherencia, hayan sentido en su palabra y por el afecto de su propia voluntad, todo lo que vemos persiste. Por donde quiera que veamos, podemos ver reflejada la gloria de Dios y su santidad en la perfección, en el movimiento que nosotros tenemos de nuestras manos, en las plantas, por doquiera, y esto da gloria a Dios. No debemos olvidarlo, y nuestro deber es seguirle dando gloria a Dios y santificarlo en todo. Vamos a Salmos 102, Salmos capítulo 102, versículo 25, y dirá: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Desde el principio está reflejada la santidad y la gloria de Dios en todo lo que vemos. Y si nosotros seguimos confiando en Dios, no solamente seremos prósperos, sino seremos establecidos, pero en Él. A veces cuando hablamos de prosperidad, malentendemos las cosas. No tenemos que fijarnos nada más en el apartado económico o físico. Veamos más allá como Dios ve las cosas. Y tampoco estoy diciendo que no vas a ser próspero física y económicamente, pero no te centres en este tema. Céntrate en la prosperidad que viene de lo alto, en la paz, en la esperanza a la cual hemos sido llamados, misma que te dará pauta para seguir adelante y crecer. De esto se trata, seguir siendo obedientes en esta esperanza, en la voluntad de Papá, para seguir santificándolo en toda obra en la cual Él nos ha llamado. Desde el principio, en Génesis se dice: sea la luz, y fue la luz. Desde el principio, pues, su palabra revelada nos habla de su gloria y su santidad. Y así como dice la misma palabra de Dios que Él desde el principio fundó la tierra, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable y su santidad permanece intacta. Su santidad nos abruma y nosotros, nuestro deber es seguirlo santificando, seguir santificando su nombre, lo que Él es, a través de nuestras actitudes, de nuestras palabras, manteniendo siempre la cordura y la mente en lo que Él quiere. Pero no lo podemos conseguir si no lo conocemos. Por eso es que se nos ha invitado en diversas ocasiones a seguir escuchando y leyendo su palabra. De este modo podrás entender y comprender a lo que has sido llamado y lo que Dios demanda de ti, orando para escuchar su voz y ser sensibles a lo que su Espíritu está indicándonos. Cuando Él creó el universo, ya era santo. Después del diluvio, cuando hizo pacto con Noé, ahí mostró su santidad. Cuando llamó a Abraham para que se apartara de sus parientes y lo llamó a una tierra la cual no lo conocía, e hizo pacto con él, una vez más reflejó su santidad, Dios mismo. Y volvió a hacerlo cuando escuchó las oraciones de su pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto. Vemos pues cómo a lo largo de la historia Dios muestra su santidad. Y a través de estos actos, Él se santifica aún más, muestra su gloria. Podemos apreciar y ver que nuestro Dios es diferente y supera cualquier estándar que queramos colocarle. La situación que estamos viviendo actualmente pareciera ser difícil. Y Dios está llamándonos para actuar de un modo diferente. En este tiempo, y estoy hablando a los hijos de morada especialmente, Dios está demandando de nosotros una actitud diferente, pues el tiempo de preparación para nosotros ha concluido y es necesario dar el siguiente paso.
Todo lo que has aprendido, escuchado y leído, es hora de ponerlo por obra. Para este tiempo hemos sido llamados. Se habla de una nueva normalidad. Bien, en esta nueva normalidad, tú más que nadie y en este tiempo preciso al cual Dios nos ha llamado, tu actitud debe reflejar la santidad de Dios, debe reflejar a Cristo mismo en tu vida y todas tus actitudes deben santificar su nombre. Todo lo que hagas, todo lo que hables, debe dar gloria a Dios y santificarlo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en el cual Dios nos ha llamado para ser no solamente columnas de una nueva sociedad, sino estandartes, baluartes para mucha gente que está desamparada y confiando que va a salir adelante por sus propios medios. La respuesta a todo está solamente en Cristo. Y es ahí donde tú actúas, pero no podrás hacerlo si no das gloria a Dios y no santificas su nombre, si no lo conoces, si no se ha instruido. Y recuerdo lo que se nos comparte sobre Jericó, cuando Josué va a ingresar a la tierra y Dios declara que todo lo que hay en Jericó había de ser destruido porque era anatema. Hubo uno que no lo obedeció, lo hallaron, y cuando Josué lo llama ante su presencia, lo que indica Josué es clave. Le dice: vamos, hijo mío, da gloria a Dios y declara lo que has hecho. Esto es, todas tus actitudes deben santificar a Dios. Si no lo haces, hay consecuencias, así como este hombre. No solamente él, sino su familia fue destruido. Del mismo modo, nosotros no podemos dar el lujo. Esto es algo serio. Debes santificar su nombre obedeciéndole. Y esto es importante hoy más que nunca. Si no lo haces, habrá consecuencias. Y no quiero ser alarmista, pero es la verdad. Dios está elevando su estándar para que tú también te sientas no solamente impulsado de algún modo, sino con mayor fervor, dar un mayor porcentaje de tu vida para seguir avanzando y creciendo, confiando en Él y cumpliendo su voluntad. Es un llamado para que lo busques con mayor ahínco. Este es el tiempo para el cual Dios te ha levantado y tienes que empezar a hacerlo. Si tienes trabajadores a tu cargo, si eres profesor, maestra, en tu casa, en tu familia, con los amigos, cuando platiques con ellos a través del video, porque ahora no los podemos ver, tienes que reflejar y dar gloria a Dios, que ellos lo puedan notar hoy más que nunca, y debes de confiar en Él. De este modo santificarás su nombre como nunca antes y complacerás el corazón de papá. De este modo podemos responder. Es un tiempo especial que no podemos despreciar el llamado que Dios ha hecho. Su llamado es irrevocable y te lo ha hecho a ti. Hoy más que nunca tienes que empezar a actuar. 1 Samuel 15, 22, 23. Un pasaje muy importante porque nos habla cómo Dios había decidido traer juicio sobre Amalek. Había decidido destruir a ese pueblo y la misión se la había encomendado a Saúl. Saúl era el rey ya de Israel, pero el corazón de Saúl no estaba precisamente con Dios, estaba en complacer al pueblo y quedar bien. De este modo, cuando le hizo la guerra a este pueblo, lo destruyó y cumplió parcialmente la voluntad de Dios. No santificó a Dios confiando en Él y cometió el mismo error que se cometió en Jericó. Permitió que el pueblo tomara las ovejas, lo mejor de las ovejas, tomara lo mejor que vio de este pueblo y lo que sobraba lo desechó y lo destruyó. Cuando Samuel fue a confrontar a Saúl, da una sentencia muy fuerte, pero venía de parte de Dios. Vayamos allá. 1 Samuel capítulo 15 dice así: me pesa
haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es terrible, terrible todo esto que le pasó a Saúl, pero la verdad es que su corazón no estaba con Dios. Su corazón estaba con el pueblo, con complacerlo, con mostrar que era un rey fuerte y que podía complacer en su pueblo antes que en obedecer a Dios. Un terrible ejemplo. Y ya vemos el juicio de Dios sobre su vida, y sabemos cómo terminó. Más adelante dirá que Samuel se apartó de él, pero Saúl le rogó que lo asistiera en ese instante para ofrecer sacrificio, dando muestras aún más de que él quería quedar bien con el pueblo. Aquí mismo está, versículo 25. Desde el 24 dice, Saúl está hablando, dice: Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Aquí está mostrando que su interés estaba con el pueblo. Él quería ocultar la diferencia que había entre él, Samuel, y Dios. No quería mostrarlo al pueblo. Insiste aún más. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él, Saúl, se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además,
el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Saúl una vez más, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Vemos dónde está el corazón de Saúl. Ahora, ¿dónde está nuestro corazón? Porque el nivel de exigencia que ya está mostrando Dios para con nosotros ha subido. Su estándar está aún más alto, pero con un propósito bien específico, así como lo hizo con Moisés. Por ello el castigo a Moisés, porque no glorificó, porque no santificó a Dios. Y del mismo modo, entonces no caigamos en el mismo error. Porque aquí el error de Saúl es no confiar en lo que Dios había ordenado, sino confiar en lo que hacía el pueblo para él mostrarse fuerte. La fortaleza viene de Dios. No desvíes pues tu corazón. Vamos a terminar con lo que indica Apocalipsis, la visión de Juan. Apocalipsis 1, versículo 16. Dice así: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta muestra de autoridad y poder, y la descripción que hace Juan al describir a un Jesucristo glorioso, con un rostro brillando como el sol, su santidad y su gloria es impresionante, pero el juicio que salía de su boca como una espada cortante de doble filo, y la autoridad que tiene al mostrar en su diestra 7 estrellas, y el poder de su boca. Su palabra es firme y él tiene el poder y autoridad sobre todas las cosas. Nuestro deber es santificarlo a él. No desvíes tu corazón. Hoy más que nunca, en esta coyuntura, en esta situación tan especial y peculiar, no dejes de confiar en Dios, morada de Dios. Sigue confiando, busca su rostro, pero sobre todo, obedece a su voluntad. Escucha y está, que tu oído espiritual esté atento. Te damos gloria, Padre. Oramos en este instante para que todos mis hermanos, el mensaje que hoy se les ha compartido llegue a sus corazones. Santifiquen tu nombre por sobre todas las cosas, en cada circunstancia, donde quiera que hagan con sus obras, y que su corazón esté siempre dispuesto y presto para escucharte a ti, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, Padre, y que de este modo recibas tú mucha gloria y tu iglesia sea próspera y crezca y tú te complazcas en ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.